Marc Márquez se ha perdido carreras, ha pasado por quirófano, ha llegado a estar a 85 puntos del liderato, y aún así, Ducati acaba de hacer algo que normalmente solo haces cuando crees que todavía puedes ganar un mundial: traer piezas nuevas, piezas específicas, piezas diseñadas para Mugello. Y eso significa una cosa muy peligrosa para el resto de la parrilla, porque nadie desarrolla una moto nueva a mitad de temporada para un piloto derrotado. La desarrollas cuando crees que todavía puede destrozar el campeonato. Y ojo, porque no estamos hablando de una simple mejora aerodinámica. Estamos hablando de cambios que afectan al comportamiento completo de la Ducati en aceleración, estabilidad y velocidad punta. Pero aquí viene lo más importante. Marc no ha elegido volver en cualquier circuito. Ha vuelto en Mugello, uno de los trazados más físicos del calendario. Y si Marc puede sobrevivir aquí, el campeonato acaba de cambiar por completo. Porque esto ya no va solo de volver, va del 10º mundial. Quiero que me dejes ya en comentarios una cosa. ¿Tú crees que Marc todavía puede ser campeón este año? ¿Sí o no? Hay una norma en MotoGP que mucha gente no conoce, pero que en el paddock todo el mundo entiende perfectamente. Cuando un piloto oficial se pierde más de un gran premio consecutivo, el equipo tiene la obligación práctica, aunque no siempre contractual, de buscar un sustituto. No es solo una cuestión de imagen, es una cuestión económica. Los equipos tienen patrocinadores, compromisos con Dorna y una estructura de personal que necesita una moto en pista para justificar su existencia. Dejar una Ducati oficial vacía durante 2 fines de semana seguidos no es una opción que ningún equipo pueda sostener fácilmente. Por eso fue tan llamativo lo que ocurrió cuando Márquez se lesionó. Ducati empezó a mover piezas para sustituir pilotos en otras posiciones del garaje satélite. Se gestionaron llamadas, se evaluaron opciones. Pero en el puesto de Marc, el silencio fue elocuente. No hubo sustituto oficial anunciado, no hubo nombre confirmado, no hubo comunicado sobre quién iba a ocupar ese asiento en Mugello. Y en el paddock de MotoGP, el silencio no existe por casualidad, existe porque alguien ha tomado una decisión. Esa decisión fue clara. Marc iba a volver lo antes posible y Ducati iba a esperar. Ahora bien, entender por qué eligieron Mugello específicamente requiere conocer el circuito de verdad. Mugello es una pista que tiene muy poco que ver con lo que mucha gente imagina cuando piensa en un circuito de MotoGP. No es un trazado técnico de curvas lentas donde el piloto puede manejar el ritmo. Mugello es brutalidad pura. Son 5.245 metros donde la moto nunca descansa. Hay curvas rápidas que se encadenan sin respiro, cambios de dirección violentos que generan fuerzas laterales enormes y una recta principal de casi 1 kilómetro de longitud donde las motos llegan a superar los 360 kilómetros por hora. Cuando frenas al final de esa recta, la fuerza sobre tus brazos equivale a frenar un coche de golpe desde carretera, con el peso del cuerpo volcándose sobre los hombros y el antebrazo. No es un circuito donde puedas gestionar la lesión. No puedes ir suave. No puedes sobrevivir a Mugello. Tienes que pelear con la moto desde la primera vuelta hasta la última. Y aquí está el punto clave de todo esto. Marc Márquez ha llevado su brazo derecho al límite desde 2020. Todos lo sabemos. La historia es conocida. La caída de Jerez, la operación fallida, la reinfección, los meses perdidos, la pérdida de fuerza muscular en el húmero, el periodo oscuro en Honda, donde seguía compitiendo con un brazo que no respondía como debía. Hay imágenes de carreras de 2021 donde Marc ganaba o peleaba por podios con un brazo que cualquier médico te diría que no debería estar pilotando una MotoGP. Lo hacía porque su cerebro es capaz de compensar déficits físicos de una manera que simplemente no existe en el resto de la parrilla. Pero incluso con esa capacidad de compensación, una MotoGP moderna impone cargas físicas que van más allá de lo que la voluntad puede controlar sola. Las MotoGP actuales generan más de 1,8 G en frenada. En las curvas rápidas de Mugello, el cuerpo experimenta fuerzas laterales de entre 1,2 y 1,5 G de manera sostenida durante varios segundos. Y el tren delantero de estas motos, especialmente con las aerodinámicas actuales que cargan mucho más el eje delantero en frenada, exige una presión constante sobre los brazos para evitar que el manillar te golpee.
No es solo resistencia, es control activo y permanente con los músculos del antebrazo, el bíceps y el hombro. Por eso volver aquí tiene tanto significado real, más allá del simbolismo. Si Marc Márquez puede completar una sesión de clasificación en Mugello sin que el brazo ceda, eso no es solo un titular, es una confirmación médica y deportiva de que el cuerpo ha recuperado un nivel de funcionalidad que hace 3 años parecía imposible. Y Ducati lo sabe, por eso esperaron, por eso no pusieron sustituto, porque si Marc puede sobrevivir a Mugello, puede sobrevivir al resto del calendario. Hay una imagen que resume mejor a Marc Márquez que cualquier estadística o trofeo. Fue durante el peor periodo de su calvario con el brazo, cuando todavía estaba sometido a revisiones médicas después de la segunda operación. Enseñó la cicatriz, larga y visible a lo largo del húmero derecho, y dijo algo que en ese momento muchos interpretaron como el discurso motivador de un piloto intentando mantenerse positivo públicamente. Pero con el tiempo se ha entendido de otra forma. Dijo: "Esto no es para dar vueltas, esto es para ganar". No es una frase de marketing, es literalmente la descripción de su mentalidad competitiva. Marc Márquez no tiene la misma relación con el riesgo que el resto de los pilotos. No es que sea más valiente o más temerario, aunque en pista pueda parecerlo. Es que su ecuación de costes y beneficios funciona de manera diferente. Para la mayoría de los pilotos, incluso los de primera línea, existe un umbral natural donde el cerebro dice «hasta aquí». Es un mecanismo de supervivencia, el instinto de conservación que te impide empujar más allá de cierto límite. Marc, en algún momento de su carrera temprana, parece haber recalibrado ese umbral a un nivel que los demás simplemente no alcanzan. Y eso tiene consecuencias brutales en su forma de competir, pero también en cómo gestiona su cuerpo y su carrera. La decisión de volver en Mugello, después de perderse carreras y llegar a 85 puntos del liderato, no es una decisión de alguien que está pensando en salvar la temporada. Es la decisión de alguien que todavía cree que puede ganar el campeonato, no parcialmente, completamente. ¿Es racional ese optimismo desde un punto de vista matemático? Técnicamente sí, aunque sea difícil. En MotoGP hay sprint races, que suman puntos adicionales cada fin de semana. Hay banderas rojas que pueden redistribuir resultados de manera imprevisible. Hay caídas, lesiones de rivales, decisiones de neumáticos que salen mal. El campeonato de MotoGP tiene una naturaleza caótica que ningún otro campeonato de motor tiene, precisamente porque las motos son tan difíciles de controlar al límite que el margen de error es mínimo para todos. Pero más allá de las matemáticas está la psicología. Y aquí es donde Marc se convierte en un fenómeno que va mucho más allá del pilotaje. Hay algo que los ingenieros y los técnicos que han trabajado con él describen de manera consistente. Cuando Marc empieza a creer que puede ganar, la dinámica del campeonato cambia, aunque todavía no haya ganado nada. Sus rivales lo saben, sus mecánicos lo sienten, y el propio campeonato empieza a comportarse de manera diferente porque hay un piloto en la parrilla que opera sin el peso del miedo a perder. Valentino Rossi tenía algo parecido en sus mejores años, aunque Rossi lo combinaba con una inteligencia táctica diferente, más calculada, más política. Marc es más directo, más visceral. Cuando ataca, ataca de verdad. No hay gestión, no hay conservación artificial de recursos, hay velocidad máxima sostenida hasta que el cuerpo o la moto digan basta. Y Ducati conoce perfectamente este perfil. De hecho, la decisión de ficharlo para 2024 fue en parte una apuesta por eso. Ducati ya tenía el mejor material. Ya tenía a Pecco Bagnaia ganando campeonatos. Lo que Ducati quería con Marc era algo diferente. Un piloto que pudiera desarrollar la moto más allá de los límites donde Pecco se siente cómodo. Un piloto que empujara en zonas del mapa donde ningún otro piloto llega. Porque en MotoGP, el desarrollo de la moto depende en gran medida de los datos que el piloto genera en pista. Y los datos de Marc, por la manera en que exige a la moto, son sencillamente únicos. Por eso las piezas nuevas que Ducati trae a Mugello no son solo para ayudar a Marc a ganar esta carrera. Son el resultado de meses de trabajo basado en los datos que Marc generó antes de lesionarse. Ducati no está reaccionando a la situación, está ejecutando un plan que llevaban semanas preparando. Y eso cambia completamente la forma de entender lo que va a pasar en Mugello. Porque un Marc Márquez recuperado,
con una Ducati específicamente mejorada para sus necesidades. En un circuito donde históricamente ha sido uno de los más fuertes de la parrilla, no es solo un piloto que vuelve de una lesión. Es un proyecto técnico y deportivo que se activa en el momento exacto en que sus creadores han decidido que está listo. Para entender realmente lo que Ducati ha preparado para Mugello, hay que retroceder un momento y hablar de cómo funciona el desarrollo técnico en MotoGP. Porque no es lo mismo que en Fórmula 1, y la diferencia es fundamental. En Fórmula 1, los equipos trabajan con un presupuesto máximo definido y una cantidad de actualizaciones que está parcialmente regulada por el sistema de tokens. En MotoGP, el sistema es diferente. Los fabricantes tienen homologaciones anuales de motor, pero en la parte aerodinámica y en los componentes mecánicos tienen mucha más libertad para introducir piezas nuevas durante la temporada. Y esa libertad crea una dinámica de desarrollo muy agresiva, donde los equipos que tienen mejores recursos pueden aparecer en cualquier carrera con un paquete de novedades que cambia el equilibrio de fuerzas. Ducati lleva años siendo el maestro de esa dinámica. Su departamento de I+ de Emborgo Panigale trabaja prácticamente en tiempo real con los datos de pista. Tienen túnel de viento, simuladores de última generación y un equipo de ingenieros que en términos de tamaño y capacidad rivaliza con los de los grandes equipos de F1. Esa es una de las razones por las que la Desmos Edici lleva siendo la moto más rápida del campeonato durante los últimos 3 años. Ahora bien, lo que apareció en los test posteriores a Barcelona y Jerez no era un simple ajuste de puesta a punto. Empecemos por el paquete aerodinámico. Las MotoGP modernas llevan alas, flaps y dispositivos aerodinámicos que en conjunto son capaces de generar entre 40 y 60 kilogramos de carga aerodinámica a velocidades de recta. Eso puede parecer poco comparado con un Fórmula 1, que genera cientos de kilos, pero en una moto de 160 kilos con un piloto encima, esa carga cambia completamente el comportamiento dinámico del vehículo. La nueva aerodinámica de Ducati busca fundamentalmente 2 cosas: más downforce en las curvas rápidas de Mugello, donde la moto está constantemente en zona de carga, y menos resistencia aerodinámica en la recta, donde la velocidad punta puede marcar la diferencia entre defender una posición o perderla. Conseguir las 2 cosas simultáneamente es extremadamente difícil. Normalmente, más downforce significa más resistencia, y menos resistencia significa menos downforce. Por eso los diseñadores aerodinámicos de MotoGP trabajan con geometrías de ala que son activas, es decir, que cambian su efecto según la velocidad. En recta, el aire actúa de una manera sobre esas superficies, en curva, de otra, y el secreto está en encontrar la forma geométrica que aprovecha esas diferencias. La nueva aerodinámica que apareció en los test sugería que Ducati ha encontrado una solución nueva en ese equilibrio. Más apoyo en curva sin penalizar significativamente la velocidad punta. Para Mugello, donde hay curvas como la Arrabbiata 1 y la Arrabbiata 2 que se toman a más de 200 km por hora, eso puede significar décimas enteras por vuelta. Pero la parte más interesante, técnicamente, es lo que pasó cerca del basculante. El basculante es la pieza que conecta la rueda trasera con el chasis de la moto y que determina la geometría de suspensión trasera. Cualquier modificación en esa zona afecta directamente a cómo la moto transmite la potencia al suelo. Y lo que Ducati modificó ahí tiene que ver con algo que en los últimos 2 años se ha convertido en el campo de batalla técnico más importante de MotoGP: los Rear Ride Height Devices, o dispositivos de altura trasera. La idea básica es la siguiente: cuando aceleras en una moto de alta potencia, la parte trasera tiende a levantarse porque el par motor empuja hacia arriba. Eso produce wheelies, que son la pérdida más ineficiente de tiempo en una MotoGP. Para combatirlo, los ingenieros desarrollaron sistemas que bajan mecánicamente la parte trasera de la moto durante la aceleración. Al bajar el tren trasero, el eje de inclinación cambia, la rueda trasera se presiona más contra el asfalto y la potencia se transmite de manera más eficiente. El resultado es una aceleración más limpia, más fuerte y más rápida. Ducati fue pionera en este concepto y todavía lleva una ventaja técnica sobre sus rivales en esta área. Pero los sistemas de control de altura tienen un problema que pocas personas fuera de la ingeniería de MotoGP conocen.
Cuanto más bajan el tren trasero, más cambia la geometría de la cadena de transmisión. Una cadena de moto trabaja con una distancia determinada entre el piñón, que está en el motor, y la corona, que está en la rueda trasera. Cuando el sistema baja el tren trasero varios milímetros, esa distancia cambia. Y si cambia demasiado, la cadena puede destensarse en ciertos puntos del recorrido de la suspensión o tensarse en exceso en otros. Una cadena con tensión irregular en una moto GP que acelera a plena potencia no solo pierde eficiencia, puede romperse. Y una rotura de cadena a 200 km por hora en una moto GP es una catástrofe mecánica que puede llevarte al hospital. Por eso el nuevo patín guía de cadena que apareció en los test de Ducati es tan significativo. Parece una pieza pequeña, parece casi un detalle, pero lo que nos está diciendo es que el nuevo sistema de control de altura trasera va a bajar el tren trasero más que el actual, más de lo que ya baja ahora. Y para que eso sea posible de manera segura, necesitan un guía de cadena rediseñado que mantenga la tensión correcta en todas las posiciones del recorrido de la suspensión. Traducido a lo que significa en pista, la Ducati de Mugello va a acelerar mejor que cualquier Ducati anterior. Va a salir de las curvas de una manera que el resto de la parrilla simplemente no puede igualar con su configuración actual. Y si unes eso con la nueva aerodinámica, entiendes el plan completo. Ducati está convirtiendo Mugello en el escenario perfecto para una demostración de fuerza. Más velocidad en recta gracias al equilibrio aerodinámico mejorado. Más capacidad de tracción en la salida de curvas gracias al nuevo sistema de altura trasera. Y como circuito de fondo, el trazado donde históricamente las motos de mayor potencia punta y mejor traction control han dominado con más claridad. Esto no es una coincidencia, es ingeniería con intención deportiva muy específica. Ahora hay que hablar de algo que muchos aficionados todavía no han procesado completamente, porque cambia el contexto de todo lo que está haciendo Ducati. Aprilia se ha convertido en una amenaza real, no en el papel, no en las declaraciones de pretemporada, sino en cronómetros reales, en condiciones de carrera reales, en los circuitos donde más duele perder. Y para Ducati, que llevaba siendo la referencia absoluta de MotoGP durante 3 temporadas consecutivas, eso es un problema que va mucho más allá del orgullo de marca. Para entender por qué Aprilia ha llegado hasta aquí, hay que entender de dónde viene. Cuando Aprilia volvió a MotoGP como constructor con motor propio en 2015, era básicamente un proyecto experimental. La RSGP era una moto que tenía potencial técnico interesante, un motor V4 en ángulo de 65 grados con una filosofía diferente a la del motor Ducati, pero que tardó años en traducir ese potencial en resultados. Los primeros años fueron de aprendizaje. Los mejores pilotos no querían arriesgarse con un proyecto que todavía no había demostrado ser ganador. El punto de inflexión fue el fichaje de Alex Espargaró y la llegada del nuevo jefe de proyecto. Alex no solo era rápido, era un ingeniero de carretera capaz de dar feedback técnico extremadamente detallado y consistente carrera tras carrera, y eso aceleró el desarrollo de la moto de una manera que resultó decisiva. En 2022, Aprilia ganó su primera carrera en MotoGP desde los años de los dos tiempos. En 2023 ya peleaba de manera consistente por podios y victorias en circuitos específicos. Y en lo que va de 2025, ha dado un paso más. La RS-GEP actual tiene algo que la Ducati Desmosedici todavía no ha resuelto completamente. Un comportamiento en curvas rápidas de radio grande que es, en algunos circuitos, simplemente mejor. ¿Por qué? La respuesta está en la geometría del motor y en cómo afecta al comportamiento dinámico de la moto. El motor Ducati V4 lleva el cigüeñal en una posición y con una masa en rotación que históricamente ha beneficiado al comportamiento en frenada y en entrada de curva, pero que puede complicar la moto en curvas de alta velocidad, donde necesitas mantener una trayectoria estable durante mucho tiempo. El motor Aprilia, con su ángulo diferente y su distribución de masas particular, genera menos giroscopio en ciertas situaciones, lo que hace que la moto sea más fácil de mantener en trayectoria durante esas curvas largas y rápidas. En Mugello específicamente hay varias de esas curvas: la curva del Correntallo, las Arrabiatas,
el sector central del circuito donde la moto lleva velocidades de entre 150 y 220 km por hora durante varios segundos consecutivos. En ese tipo de situaciones, la estabilidad aerodinámica y la neutralidad de la moto marcan diferencias reales entre pilotos del mismo nivel, y Aprilia ha demostrado que en ese terreno puede superar a la Ducati. Eso explica perfectamente por qué el nuevo paquete aerodinámico de Ducati se centra tanto en la estabilidad en curvas rápidas. No es solo para ayudar a Marc, es una respuesta directa a la ventaja que Aprilia ha demostrado en ese tipo de secciones durante las últimas carreras. Ducati tiene una ventaja histórica en la recta y en la aceleración de salida de curva. Aprilia la está igualando en las curvas rápidas. La batalla técnica entre los dos fabricantes se ha convertido en una negociación constante de ventajas e inconvenientes en diferentes tipos de secciones del circuito. Y en este momento de la temporada, Ducati ha decidido que no puede permitirse seguir cediendo ese terreno. Hay otro elemento que hace esta situación especialmente interesante desde el punto de vista estratégico. Ducati tiene 5 motos oficiales y satélite en la parrilla. Aprilia tiene 2, más las del equipo Trackhouse. Esa diferencia numérica significa que Ducati recoge muchos más datos de carrera cada fin de semana. Tienen más pilotos probando configuraciones diferentes, más información sobre el comportamiento de los neumáticos en condiciones distintas, más feedback para los ingenieros. Es una ventaja estructural enorme que ningún otro fabricante puede igualar actualmente, pero también tiene un inconveniente que no todo el mundo menciona. Cuando tienes 5 motos, es más difícil mantener el secreto sobre las piezas nuevas. Aprilia puede traer una novedad y solo tienen que protegerla en 2 motos. Ducati trae una novedad y hay periodistas, fotógrafos y técnicos de los equipos rivales analizando 5 máquinas diferentes en el garaje. Por eso hay carreras donde Ducati prueba las piezas nuevas solo en la moto de Marc o solo en la de Pecco, para limitar la exposición antes de que estén completamente homologadas. Y en Mugello, con Marc volviendo y con piezas nuevas específicas para él, esa gestión de la información va a ser especialmente delicada, porque Aprilia ya sabe que Ducati va con novedades. Lo que no sabe exactamente es en qué dirección han ido, y esa incertidumbre en MotoGP vale tanto como décimas de segundo. Vamos a ponernos serios con los números un momento, porque a veces la narrativa emocional de MotoGP nubla lo que los datos realmente dicen. 85 puntos de desventaja a mitad de temporada. ¿Es recuperable? La respuesta honesta es sí, pero requiere que pasen cosas específicas que están fuera del control de Marc. Hagamos los cálculos. Quedan aproximadamente 11 fines de semana de carrera. Cada fin de semana tiene una sprint race que da hasta 12 puntos al ganador y una carrera principal que da 25. Es decir, hay un máximo teórico de unos 407 puntos disponibles para el resto del campeonato. Para remontar 85 puntos necesitas una diferencia neta de algo menos de 8 puntos por fin de semana con el líder. Eso equivale a ganar las 2 carreras mientras el líder termina segundo, o variaciones similares de ese escenario. ¿Difícil? Enormemente. ¿Imposible? No con el tipo de volatilidad que tiene MotoGP. Y aquí hay que mencionar algo que no se habla suficiente. El efecto psicológico del regreso de Marc no es lineal. No se puede medir en puntos directamente. Se mide en cómo afecta a las decisiones de los demás pilotos en pista. Jorge Martín tiene memoria perfecta de lo que significa tener a Márquez cerca. En 2023, con Honda todavía, Marc era capaz de superar a Martín en situaciones donde técnicamente no debería poder hacerlo. No porque la moto fuera mejor, sino porque Marc impone un ritmo de carrera que obliga a los demás a decidir. ¿Te quedas con él y arriesgas más de lo que puedes gestionar o le dejas marchar y aceptas perder esa batalla? No hay respuesta correcta. Cualquiera de las 2 opciones tiene un coste. Esa presión no desaparece por mucho tiempo que hayas tenido para prepararla mentalmente. Cuando ves en el espejo que el de detrás es Marc Márquez y que la moto del de detrás parece ir especialmente bien ese día, tu ritmo de toma de decisiones cambia. No conscientemente. Es un efecto subconsciente que los pilotos reconocen pero que son incapaces de eliminar completamente. Pecco Bagnaia lo ha experimentado de manera diferente porque tiene una relación con la presión más calculada, más técnica. Pecco no toma decisiones impulsivas.
Pero incluso Pecco, que es actualmente el piloto más completo de la parrilla en términos de gestión de carrera, tiene un límite en cuanto a cuánta presión puede sostener durante 25 vueltas antes de que alguna variable se le escape. Y si Marc regresa a Mugello siendo competitivo de verdad, la matemática emocional del campeonato cambia, aunque los números todavía no reflejen esa transformación. Hay un precedente histórico directo para esto que muchos aficionados recuerdan, pero no siempre se cita correctamente. En 2013, Marc Márquez llegó a MotoGP siendo rookie y estuvo a punto de ganar el campeonato desde el principio. Pero hay algo menos recordado. En la segunda mitad de esa temporada, cuando ya era evidente que iba a ser campeón, el efecto de su presencia en las últimas carreras cambió completamente las estrategias de sus rivales directos. Pilotos que normalmente gestionaban bien la presión empezaron a cometer errores pequeños, no grandes caídas dramáticas, errores sutiles, una frenada tardía aquí, una salida de curva demasiado agresiva allá. La acumulación de esos microerrores bajo presión costó puntos que en un campeonato más ajustado hubieran sido decisivos. Marc lleva toda su carrera generando ese efecto. Ahora bien, hay algo nuevo en esta situación que distingue el regreso de 2025 de cualquier otra situación anterior en su carrera. Marc vuelve con una moto que él mismo ha contribuido a desarrollar. No es un piloto que se adapta a una herramienta preexistente. Es un piloto que ha moldeado activamente la herramienta que ahora va a usar. Las piezas nuevas de Mugello no han surgido en el vacío. Son el resultado de sesiones de test donde Marc dio feedback específico sobre qué aspectos de la Ducati limitaban su capacidad de atacar al máximo. Los ingenieros tomaron ese feedback, trabajaron en el simulador y en el túnel de viento y desarrollaron soluciones técnicas que abordan exactamente las limitaciones que Marc identificó. Eso crea una sinergia entre piloto y moto que es extremadamente difícil de replicar cuando un sustituto de último momento sube a la moto. Un sustituto, por muy bueno que sea, necesita adaptarse. Necesita aprender dónde están los límites, necesita construir confianza con la máquina. Marc no. Marc ya conoce esos límites porque los ha empujado personalmente, y con las piezas nuevas, esos límites se han expandido exactamente en las direcciones que él necesitaba. La pregunta final, entonces, no es si Marc puede ser competitivo en Mugello. La pregunta es cuánto le cuesta físicamente serlo, porque el brazo aguantará lo que aguante, y eso es algo que ni Ducati, ni los médicos, ni el propio Marc puede saber con certeza hasta que la moto salga al asfalto y las fuerzas de Mugello empiecen a actuar sobre ese húmero reconstruido. Pero lo que sí se puede decir con seguridad es que si el cuerpo aguanta, la moto está preparada. Los ingenieros han hecho su parte. Marc tiene que hacer la suya. Y si todo eso funciona en Mugello durante un fin de semana completo, el campeonato que parecía estar definiendo su forma definitiva va a tener que redefinirse de nuevo. Eso, en la historia de MotoGP, no es una posibilidad remota. Es el tipo de historia que este deporte ha contado algunas veces, y cuando la cuenta, nadie la olvida. Mugello no es solo un regreso, es una declaración. Ducati trae piezas nuevas. Marc vuelve antes de que el campeonato muera para él. Y todo sucede justo en uno de los circuitos más rápidos y físicos del año. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, muy pocas para ser certeza. Y personalmente creo algo. Si Marc sale de Mugello siendo competitivo, aunque no gane, aunque solo sea rápido de verdad, el paddock entero va a empezar a mirar el campeonato de otra manera. Porque el 10º título dejará de parecer una locura y empezará a parecer una amenaza real. Y eso, después de todo lo que ha pasado desde 2020, sería una de las historias más extraordinarias que hemos visto jamás en este deporte. Ahora quiero leerte abajo. ¿Tú crees que Marc Márquez volverá a ser campeón del mundo? ¿O el tiempo ya pasó para él?